Eh, Muy buenas tardes, queridos seguidores de las redes sociales de Casa Rusa. Os damos la bienvenida en esta conferencia que vamos a dar hoy sobre un aspecto bastante importante. El día 24 de mayo se celebra en todos los países de lengua eslava el Día de la Escritura y la Cultura Eslava. Y queríamos rendir homenaje a hablar, hoy en la conferencia de hoy, vamos a hablar sobre sus dos principales arquitectos de lo que es la escritura eslava, de Cirilo y Metodio. Se pueden considerar los grandes arquitectos de la escritura eslava y esta fecha, esta conmemoración es bastante importante. Se realizan muchas exposiciones, festivales folclóricos, etcétera. Se celebra desde el año 1863 y dentro de una comunidad ruso-hablante de eslavo de más de 250 millones de personas. Para la conferencia de hoy tenemos invitado a un gran amigo de Casa Rusa, un gran amigo mío personal, señor don Joaquín Torquemada Sánchez. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. Una pequeña nota acerca de este gran experto, de este gran conocedor, de este gran estudioso, licenciado en Filología Eslava por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Teoría de la Literatura y Artes y Literatura y Comparada por la Universidad de Granada, y una labor bastante importante que desde hace 30 años imparte una asignatura de eslavo antiguo en la Universidad de Granada. Es una asignatura maravillosa, una asignatura muy interesante y son 30 años ya de recorrido. También me gustaría mencionar, antes de que nos metamos en materia, pues dos libros que considero muy importantes en España y las dos traducciones. El señor Joaquín Torquemada traduce poesía y yo le admiro porque algo de poeta tiene que tener en su alma de traductor, porque ha traducido a un autor muy interesante, a un autor ruso, a Afanasi Fett. Y hay un libro que se llama Gustavo Adolfo Bécquer y Afanasi Fett, adelantados de la modernidad literaria en España y Rusia. Es un librito que se publicó por la editorial, una editorial que no sé si existe, lo pueden encontrar en internet. La editorial era PPU, Promociones y Publicaciones Universitarias, una editorial de Barcelona que no sé si existe ahora mismo, pero vamos, podrían encontrarlo en internet. Y otro libro que creo que es de obligado, obligada lectura, obligado consulta, Antología bilingüe de la mejor literatura rusa, de la mejor poesía rusa, perdón. Antología bilingüe de la mejor poesía rusa. Este libro si lo pueden adquirir ustedes, de la editorial Almozara. Y bueno, pues a nivel de premios, señor Joaquín Torquemada es medalla del gobierno ruso, otorgada por la Agencia Federal de Prensa y Medios de Comunicación por su desarrollo y su gran divulgación de la cultura rusa. Y también tiene un premio de Duque Richelieu. Bueno, hechas las presentaciones y los nombramientos y todo lo demás, lo primero que quiero es agradecerte muy sinceramente de parte de todo el equipo de Casa Rusa, especialmente de la dirección, por tu presencia. No es la primera vez que estás con nosotros y valoramos mucho tu opinión y sobre todo en este tema de dónde viene este idioma, de dónde estas letras que siempre nos han causado a todos cómo escriben, de dónde vienen, cómo se formaron y la figura de estos dos santos, grandes precursores del idioma ruso, del idioma eslavo, mejor dicho, porque hay varios países que tienen este tipo de alfabeto cirílico, glagolítico. Buenas tardes, Joaquín, encantado de tenerte con nosotros. Por favor, tienes la palabra. Buenas tardes, José Luis. Bueno, yo lo primero que quiero es dar las gracias a Casa Rusa y a José Luis Checa por la amable invitación a participar y a impartir pues, esta conferencia que espero que sea del interés y del agrado de todos aquellos que se conecten. Y bueno, es importante además que se celebre en un día como hoy,
que es pues un par de días antes de una fecha, que es el 24 de mayo, que es una fiesta oficial en determinados países eslavos. Es la fiesta dedicada a la escritura y a la cultura eslavas. ¿Y quién mejor para representar a la escritura y la cultura eslavas que los creadores, los padres, como digo yo a veces, de la escritura eslava? Lo primero que hay que decir es que realmente Cirilo y Metodio, a quienes se conoce con estos nombres, aunque veremos que en realidad no eran sus verdaderos nombres, pues crearon no solamente un sistema de escritura, sino dos. Entonces, como bien ha comentado José Luis, es conocido generalmente el alfabeto cirílico cuya invención o creación se atribuye a San Cirilo. Pero existe también otro alfabeto, otro sistema de escritura creado por ellos y en parte por sus discípulos, que es el alfabeto que se conoce como glagolítico. El nombre de glagolítico, en este caso, a diferencia del cirílico, que procede del nombre de Cirilo, glagolítico procede de la palabra eslava antigua glagol, que significaba precisamente palabra. Hoy día, por ejemplo, en ruso, esta palabra significa verbo, ¿verdad? Verbo como categoría gramatical, pero en definitiva, ¿un verbo qué es? Verbo, también en castellano, es sinónimo de palabra. Entonces, voy a empezar como pequeña introducción citando uno de los primeros textos en los que aparecen alusiones bien a Cirilo, bien a Metodio o bien a ambos. En este caso aparece una alusión a Cirilo muy conocida entre los filólogos eslavistas. Se trata de un texto de finales del siglo IX, principios del siglo X, que se conoce como, en eslavo antiguo como Opismenech, que se puede traducir como sobre las letras, sobre la escritura también, y hay quien lo traduce también como sobre las epístolas. En realidad, para mí la traducción más correcta sería sobre la escritura. Y este texto empieza diciendo lo siguiente, leo, y es que en un principio los eslavos, cuando eran paganos, no tenían escritura, pero leían y adivinaban mediante trazos y marcas. Cuando se convirtieron al cristianismo, intentaron transcribir la lengua eslava con letras romanas y griegas, sin ningún orden. Pero ¿cómo se puede escribir correctamente con letras griegas Dios, o vientre, o pueblo, o iglesia, o servicio, o amplitud, u hombre, o hijo, o juventud, o lengua, y otras palabras similares a estas? Y así fue durante muchos años. Entonces Dios, amante de los hombres, que gobierna sobre todo y no deja al género humano sin conocimiento, sino que a todos conduce al conocimiento y a la salvación, tuvo misericordia del pueblo eslavo y les envió a San Constantino el filósofo, llamado Cirilo, al tomar los hábitos. Esto lo explicaremos después. Cirilo, hombre justo y veraz, creó para ellos 38 letras, unas siguiendo el modelo de las letras griegas y otras de acuerdo con la lengua eslava. Bueno, esto es, digamos, la primera o una de las primeras alusiones a Cirilo. Aquí vemos cómo le llama Constantino el filósofo. Ahora veremos por qué. Entonces, vamos a hablar de los orígenes de estos dos santos, que ya veremos además en qué categoría de santos entran no solamente en la Iglesia ortodoxa, sino también en la Iglesia católica. Y veremos también por qué.
Cirilo y Metodio eran dos hermanos procedentes de la ciudad de Tesalónica. Estamos hablando de mediados del siglo IX, y hay que tener en cuenta que en esta época esta ciudad pertenecía al Imperio Bizantino. Era una ciudad que estaba poblada por griegos bizantinos y también por eslavos, más o menos al 50%. Y bueno, todavía hay algunas discusiones sobre si Cirilo y Metodio eran realmente eslavos, porque hay quien sostiene que eran griegos. Otros, en una postura, digamos, intermedia, pues afirman que su padre era griego bizantino y su madre era búlgara. Y en todo caso, lo que sí se sabe es que era una familia bastante numerosa, eran en total 7 hermanos, y curiosamente, eh, Metodio era el mayor y Cirilo era el menor de todos ellos. Y también, curiosamente, hay que decir que Cirilo, aun siendo bastante más joven, pues muere también bastante tiempo antes que Metodio. Entonces, bueno, estos dos personajes eran de una familia acomodada, y por esa razón pues pudieron tener una formación bastante amplia, bastante completa. Lo que sí está claro es que tenían un conocimiento perfecto de tanto del griego como de la lengua de los eslavos. Hay que aclarar que en la época de la que estamos hablando, eh, los eslavos hablaban una misma lengua. Podía haber unas mínimas diferencias según en el territorio en el que se hablase, pero se trataba de una misma lengua, lo que se conoce como eslavo antiguo o eslavo común. Entonces, ellos dominaban perfectamente. De hecho, Cirilo, que entonces empezó a ser conocido como Constantino el filósofo, porque el nombre real de Cirilo era Constantino. Por eso muchas veces se le menciona también como Constantino el filósofo. Mientras que Metodio, su nombre real era el de Mijaíl, Mijaíl o Miguel. ¿Mm? ¿Y de dónde surgen estos nombres de Cirilo y Metodio? Pues son nombres que adoptan por el monacato. Es decir, cuando se convierten en monjes, toman estos nombres monásticos, Cirilo y Metodio. Aunque, como digo, sus nombres reales eran Mijaíl, el mayor, Metodio, y Constantino, el menor, Cirilo. Y bueno, Cirilo pues tuvo una formación muy completa. eh, Llegó a ser docente en la Academia de Constantinopla, y es donde realmente pues, se hizo conocido como un gran erudito. Metodio, por el contrario, tenía una formación más de tipo político-administrativo, porque su padre, de hecho, el padre de Cirilo y Metodio, pues también había desempeñado esta función en la administración del Imperio Bizantino, y entonces Metodio, que es el mayor, es el que hereda esta actividad de su padre. En todo caso, ambos poseían una formación muy amplia. Y en un momento dado, eh, el patriarca de Constantinopla, pues les encarga intentar cristianizar a los pueblos entonces limítrofes del Imperio Bizantino. En este caso, pues por ejemplo, al norte, pues existían una serie de tribus eslavas en el territorio de lo que hoy es Bulgaria. Y bueno, y aparte, pues en ese momento pues estaban ya los eslavos de la zona mezclándose con los llamados protobúlgaros, que eran
un pueblo de origen asiático y que en realidad pues eran los que gobernaban lo que era el imperio búlgaro en este momento, ¿no? Entonces, lo primero que hacen Cirilo y Metodio es hacer una misión cristianizadora, evangelizadora, en los pueblos, entre los pueblos eslavos que habitan esta zona de lo que hoy es Bulgaria. Y incluso hicieron una incursión entre los házaros. Los házaros eran un pueblo nómada, también de procedencia asiática, cuyo el Han, pues era el dirigente, el gobernante de los házaros, pues estaba en ese momento con dudas sobre la religión que quería como religión oficial para su pueblo, para los házaros. Entonces, los hermanos, Cirilo y Metodio, pues también hicieron una breve incursión entre los házaros. En todo caso, sobre todo, la labor que desarrollaron en Bulgaria tuvo bastante éxito. Y este éxito llegó a los oídos de un gobernante, un príncipe de uno de los estados eslavos que existían en Europa Central en aquel momento. Me estoy refiriendo al llamado Principado de la Gran Moravia. Hay quien lo conoce también como Imperio de la Gran Moravia. Bueno, imperio quizá lo fue después, cuando tuvo una expansión bastante considerable. Entonces, su gobernante, el príncipe llamado Rostislav de la Gran Moravia, pues enterado del éxito cristianizador que habían tenido Cirilo y Metodio, pues él quería para su pueblo. ¿Qué pueblos comprendía este principado? Bueno, pues lo que hoy son los checos, los moravos y los eslovacos. ¿Mm? Y entonces, este pueblo hacía años, a través de su abuelo, un príncipe llamado Moimir I, ya se había cristianizado, es decir, ya había adoptado la religión cristiana como religión oficial del Estado. Pero no podían eh, celebrar la liturgia en la lengua eslava, es decir, en su lengua propia. Y bueno, esto para ellos pues era un inconveniente, porque además este Principado de la Gran Moravia en esta época pues sufría bastantes presiones de tipo religioso y también político por parte de los principados alemanes limítrofes, que querían que el clero germano pues no perdiera la influencia que había tenido hasta entonces sobre el Principado de la Gran Moravia. Entonces, Rostislav, un poco para desembarazarse de esta influencia, intenta que, que el cristianismo pues, sea adoptado de buen grado por todos sus súbditos, por toda la población. Entonces, envía una misiva al emperador de Bizancio. Y le dice el emperador de Bizancio, que era Miguel III, pues le dice Rostislav a Miguel III, al emperador de Bizancio, dice, hace tiempo que nos hemos cristianizado, pero necesitamos evangelizarnos totalmente. Y es que nosotros, le dice así, nosotros no entendemos ni el griego ni el latín. Entonces necesitamos algo con lo que podamos, pues desde el punto de vista religioso, expresarnos y sobre todo poder celebrar la liturgia en nuestra lengua. Esto es interesante porque hasta ese momento, entre los cristianos, tradicionalmente, entre los cristianos, se consideraba que la liturgia solo podía realizarse en las tres lenguas sagradas para los cristianos de entonces, que eran las tres lenguas que aparecían en el letrero que se colgó en la cruz donde Cristo fue crucificado y es donde aparecía el famoso INRI.
El famoso INRI, que son, como sabrán, las iniciales de la inscripción, de esta inscripción que se puso ahí en latín, ¿no? Iesus Nazarenus Rex Judaeorum. Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Bueno, pues según la tradición, esta inscripción estaba escrita en latín, en griego y en hebreo. Y estas eran las lenguas en las que, según la tradición, oficialmente se podía celebrar la liturgia cristiana. Eh, pero entonces, claro, ¿qué suponía esto de introducir la liturgia en una lengua que no fuera una de estas tres? Pues inmediatamente al que intentaba esto se le acusaba de herejía. Y una acusación de herejía en esta época no era como para tomársela a broma. Entonces, desde ese punto de vista, pues se trataba de una misión arriesgada. Entonces, el emperador de Bizancio, junto con el patriarca de Constantinopla, encargan de esta misión a los que consideraban más preparados para ella, a Cirilo y Metodio, a Constantino el filósofo y Metodio. Entonces, claro, ellos en el año 862 se produce la petición del príncipe Rostislav de la Gran Moravia al emperador de Bizancio y en el año 863 Cirilo y Metodio inician su misión evangelizadora en la Gran Moravia. Pero claro, para esta misión, Cirilo y Metodio necesitaban un instrumento. ¿Qué instrumento? Pues un sistema de escritura para poder traducir los textos de la Biblia del griego al eslavo. Entonces, claro, es una labor tremenda, es una labor ingente. Claro, ellos se acompañaron también de una serie de discípulos que también tuvieron su importancia, como quizá comentaré un poco más adelante. Y, eh, y bueno, pues ellos en principio, idean un sistema gráfico expresamente concebido, expresamente creado para representar los sonidos de la lengua eslava. Entonces, este primer sistema es el que se conoce como alfabeto glagolítico. Eh, este alfabeto glagolítico se mantuvo eh, activo durante cierto tiempo, hasta que finalmente fue sustituido por el otro sistema, el alfabeto cirílico, que es un sistema no expresamente ideado para representar los sonidos de la lengua eslava, sino un sistema basado sobre todo en el alfabeto griego de la época, y también con algunos elementos hebreos y coptos. Entonces, finalmente se impone termina imponiéndose el alfabeto cirílico. ¿Por qué? Porque se trata de un sistema de escritura más simple que el glagolítico. Ahora, si puedo en un momento, pues mostraré mostraré una tabla en la que se puede ver la comparación gráfica de los dos sistemas de escritura. El alfabeto glagolítico pues resultaba un poco engorroso porque, como veremos, pues consta de muchos circulitos, de muchas líneas curvas, ángulos que dificultaban bastante la escritura, sobre todo en ciertos materiales. Por ejemplo, para escribir inscripciones en piedra, pues el glagolítico resultaba bastante más complicado que el cirílico. Por otra parte, en esta época los materiales que se conservan, pues están escritos en pergamino. Con el pergamino también había que tener mucho cuidado de no equivocarse, porque el pergamino era un material carísimo. Entonces, por eso los copistas se afanaban primero en no equivocarse y luego también en ahorrar espacio de escritura. Esto también es muy interesante. Entonces, voy a ver un poco, a ver si puedo aquí compartir la pantalla.
Vamos a ver, un momentito. Tienes para compartir, compartir. Un momentito. Vamos. Bueno, aquí no sé si se ve. A ver. Bueno, ¿se ve en pantalla? Sí, se ve perfecto y si lo amplías un pelín más, Pues allá voy. se va un pelín más. Un pelín más, bien. Ahí está. Ahí Bueno, está. Ahora ya se ven los sí, títulos. sí, ahora bueno, se ve un poco Bueno, parcialmente, ¿no? no se ve todo, pero bueno, que Pero se bueno, ven ya, pero es decir, ya se puedes puede ir ir pasando bajando con en el su caso, eso, ¿no? con el cursor ya puedes ir pasando. Uy, 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 cuántos signos hay ahí, madre mía. Ah, veis que esto es complicadito, ¿no? Me imagino que el que tuviera que esculpir en piedra, Claro, entonces, que fuese breve, fi- porque vamos, fijaos, bueno, aquí tenemos el encabezamiento que pone en ruso Glagolichesky, Kirillitsky alfabeti, ¿no? da. Entonces, aquí tenéis, bueno, esta primera columna sería el número de orden de la letra, y luego aquí tenemos el primer alfabeto, que es el glagolítico. Entonces, hay que fijarse en la complejidad de los signos, ¿verdad? Que por Ujú. otra parte no tienen nada que ver con los signos gráficos que conocemos normalmente, ¿verdad? No, 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 no. Entonces, este es el primer alfabeto que crean Cirilo y Metodio. Y bueno, ante la dificultad que presentaba este sistema gráfico, pues casi inmediatamente idean el otro alfabeto, que es este que no sé si se ve, que señalo un poco aquí, que es donde pone Kirillitsa en ruso, que es el Ujú. cirílico. ¿Mm? Sí, Entonces, este ya resultará más familiar, aunque esta es la claro. variante antigua, claro, del alfabeto cirílico, ¿no? Sí, sí. Entonces, fijaos en las características de estos alfabetos, ¿no? En primer lugar, vemos que aparecen aquí unas columnas con una serie de números. ¿Esto qué implica? Que estos sistemas de escritura, en estos sistemas de escritura, cada letra tenía una equivalencia numérica. ¿Y por qué tenía una equivalencia numérica? Porque no tenían, como ocurría con los griegos y como ocurría con el hebreo, no tenían un sistema propio de numeración. Es decir, no utilizaban ni el sistema arábigo de numeración que utilizamos en la actualidad, ni el sistema romano tampoco de numeración. Entonces, ¿qué es lo que hacen ante esta ausencia? Pues a cada letra le asignan un valor numérico. Entonces, aquí, por ejemplo, si vemos con el cirílico, tenemos aquí la letra A, ¿no? Que es la primera letra entonces, del alfabeto, entonces se le asigna el valor numérico 1. Es decir, Sí. una A puede representar tanto el sonido vocálico A como el número 1. Para diferenciarlo, pues ¿qué hacían? Utilizaban un signo convencional, porque también esta escritura, pues Cirilo y Metodio, a estos sistemas de escritura les dotan de unos signos convencionales. Uno de ellos, pues, se utiliza para indicar que, por ejemplo, la letra A se trata de un número, ¿no? Entonces la B no tiene equivalencia numérica, esto también se podría explicar por qué. Luego la B, pues equivalencia numérica 2, la G, equivalencia numérica 3, la D, equivalencia numérica 4, y así sucesivamente. Entonces, bueno, aquí vemos además que estos números están distribuidos, esto se puede ver mejor en el glagolítico, en la equivalencia numérica del glagolítico, porque el glagolítico, como he dicho, es un sistema específicamente creado para representar los sonidos de las lenguas eslavas. Entonces, aquí vemos que primero tenemos una serie que va del 1 al 9, luego otra serie que va del 10 al 90, y luego otra serie pues que va hasta, seguimos aquí, que va hasta el 900 y luego aparece pues la letra que representa
el número 1000. Esto es un sistema que se conoce como sistema de enéadas. Enéadas viene del griego, es decir, viene de enea, que es el número 9, ¿no? Entonces, son sistemas que van pues de 9 unidades, 9 decenas, 9 centenas. ¿Mm? Entonces, ¿por qué en el alfabeto cirílico se rompe un poco esta correlación? Pues porque, por ejemplo, la B bilabial, en griego no existe. Entonces, no se le puede asignar un valor numérico. La B, que es la beta griega, que es la labiodental, sí que lo tiene, ¿eh? Por eso pues, se le asigna valor numérico sin problemas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la Y? El sonido Y no existe en griego. Entonces, por eso tampoco tiene asignación de valor numérico. Entonces, fijaos un poco en la complejidad de estos sistemas. Luego hay que decir también como característica de los sistemas de escritura que crean Cirilo y Metodio es que se trata de una escritura de tipo uncial. ¿Qué quiere decir uncial? En este caso, pues lo toman tanto del griego como del hebreo. Este sistema quiere decir también del latín antiguo. Quiere decir que es un sistema que no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Esto también es característico. Y, y luego, pues también hay una cosa muy interesante a comentar en este sistema, en estos sistemas gráficos que crean Cirilo y Metodio. Y es que si nos fijamos aquí en esta columna, en esta, lo que sería la pues 1, 2, 3, cuarto, la cuarta columna, vemos que pone en ruso Nazdvanie bukvi. Esto quiere decir nombre de la letra. Estos alfabetos, las letras, tenían un nombre propio, pero eran nombres que significaban algo. Es decir, eran nombres, eran palabras, los nombres de las letras eran palabras que tenían significado propio. Entonces, fijémonos, por ejemplo, si leemos así un poco de corrido los nombres de las letras, pues Az, Buki, Vede, Glagoli, Dobro, Jest, Živete, Zelo, Zemlia, Ije, Ijei, Kako, Liudie, etc. ¿Mm? Entonces, esto también tiene su razón de ser. Esto también creo que fue en su momento pues una buena idea de Cirilo y Metodio. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué a las letras se les asignan nombres que tienen significado propio? Porque sabemos que en nuestros alfabetos los nombres de las letras no tienen significado. Y decimos A, ¿qué significa A? Pues A. ¿Qué significa B? Pues B. ¿Qué significa C? Pues C. Bueno, pues aquí no es el caso. Entonces, ¿cuáles son los significados de las letras? Por ejemplo, el nombre de la letra A, ad. Esto significa yo. Esto es el pronombre personal de primera persona en nominativo, yo. Buki, buki. Esto se podía escribir así o también se podía escribir bukva. Esto es como en ruso actual, ¿no? Bukva, que significa letra. Vede. Esto viene del verbo vedeti, que significa saber. Glagoli. Esto es una forma también abreviada del verbo glagolati, que significa hablar o decir. Dobro. Esto es una forma que puede ser adjetival o adverbial, que puede o incluso un sustantivo. Puede significar bien, lo bueno o el bien. Luego, jest. Jest, pues es, bueno, esto en ruso, pues es la única forma del verbo ser en presente que se utiliza. Es, por tanto, la tercera persona del singular del presente del verbo ser, del verbo biti. Živete, pues del verbo žiti, que significa vivir, ¿no? Luego, por ejemplo, Zemlia. Zemlia, esto también es conocido para los eslavohablantes, que tiene significado de tierra, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es seguramente el motivo de que estos nombres de las letras tuvieran significado propio? Porque si los leemos parcialmente en secuencia, componen frases que tienen cierto sentido. Entonces, fijaos, ad buku y vede se puede traducir como yo sé las letras. Glagoli dobro jest. Hablar está bien, hablar es bueno, ¿no?
O, por ejemplo, aquí con la KLM, Kako ljudje myslite, pensáis como personas. O, por ejemplo, esto, la RST, Reci slovo tvrdo, di la palabra con firmeza. Entonces, ¿cuál era el motivo de que estas secuencias de nombres de letras tuvieran cierto sentido? Porque era importante conocer el orden de las letras del alfabeto. ¿Y por qué era importante conocer el orden de las letras del alfabeto? Pues por lo que he dicho anteriormente, porque cada letra representaba también un valor numérico. Entonces, bueno, pues como vemos, se trata en todo caso de unos sistemas gráficos muy completos y a la vez muy funcionales. Entonces, yo no sé si aquí, bueno, aquí hay que comentar también, por ejemplo, que el alfabeto, pues pueden verse letras como por ejemplo esta, ¿no? La del número 25. Vemos que esto en realidad es una omega griega, es decir, en el alfabeto cirílico incluyen directamente letras griegas. Aquí tenemos la omega, por ejemplo. Luego aquí Ujú. tenemos la tse, por ejemplo, la letra tse, que hoy también se utiliza, pues esta procede de la letra tzade del hebreo con el mismo sonido, ¿no? Luego esta, que representa el sonido sh, la sha, pues a su vez procede de la letra hebrea shin, que representa también el mismo sonido, ¿no? Y luego ya pues tenemos letras que son creadas especialmente para la lengua eslava, como son, por ejemplo, los yeres, esto que en eslavo antiguo se llama yer, que son unas vocales ultra breves, yerbelar y el palatal, que unidas a las diferentes formas gráficas de la i componen la i dura, el sonido i dura, que existe en ruso también y en otras lenguas eslavas. Luego tenemos la yat, que es, por ejemplo, esta letra, pues se conserva incluso en ruso moderno hasta la reforma ortográfica de 1918. Y luego tenemos, bueno, pues algunas vocales iotizadas, por ejemplo la yu, y aquí tenemos estas vocales que son las vocales nasales. Estas vocales nasales, la O nasal, esta, la del número 39, y la E nasal, el número 38, son unos sonidos vocálicos que, por ejemplo, en ruso se perdieron, se transformaron en otra cosa, en ruso moderno, pero que se conservan solamente, en la actualidad solamente se conservan en una lengua eslava moderna, estos sonidos nasales, que es en polaco. Y luego aquí al final, pues ya tenemos estas letras que son directamente letras griegas, ¿no? En el número 43 tenemos la xi, en el 44 tenemos la psi y en el 45 tenemos la fita, que son letras que suelen aparecer en los textos eslavos antiguos, suelen aparecer en términos que están tomados directamente del griego, es decir, tomados directamente del griego sin traducir. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, voy a ampliar esto. Entonces, como vemos, se trata de un sistema bastante complejo. Eh, lo primero que hacen Cirilo y Metodio para poder propagar la fe cristiana es traducir los textos sagrados cristianos, es decir, la Biblia. Lo que hoy se conserva de los textos eslavos antiguos, tanto en cirílico como en glagolítico, en su mayoría se trata de textos del Nuevo Testamento, aunque todavía se conservan también algunos del Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, los Salmos, pero son básicamente textos evangélicos. ¿Mm? Entonces, es prácticamente lo más traducido. Textos evangélicos, Nuevo Testamento, también traducen del griego vidas de santos y también, como digo, algunas partes del Antiguo Testamento. Eh,
Luego, hay que comentar que, Joaquín, perdona, sí, ¿puedes salir de... Es que se está viendo ahora la pantalla de Windows. ¿Puedes salir ya completamente para verte a ti? a ver un momento, a ver, yo aquí me veo, Si tú te ves, sí, entonces, sí. sí, yo sí, a ver, yo sí amplío, me No, veo, si vas a compartir algo más en pantalla, déjalo ahí entonces. no, 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 es que, a No, ver, pues no, como, no, no sé si compartiré algo, no, en principio no. Entonces a ver, voy a intentar, aquí donde dice compartir, no, compartir. mm, es que sí, es que se ve esto, ¿no? claro, Pero antes se te veía a ti, has empezado a compartir, salir de esa función, de ese, para que se te sí, vuelva a ti a ver. sí, pero aquí es que no veo que me dé una opción de dejar de compartir. Vamos, Pues sigamos ahí porque se te está viendo a ti. No te preocupes. ajá, vamos a ver. Bueno, No, ahora no se te ve a ti. ahora no se me ve a mí. Ahora no se te Ah, ve. un momento. Ahora, ¿no? Ahora se te ve. Vamos a Vale. seguir así. Vamos a seguir así que así se te ve. Vale, vale, sí. Si no molesta mucho la No, pantalla no de molesta, fondo. no, que va, se te está viendo perfectamente. Ujú. Bueno, entonces, eh, estos alfabetos, como digo, pues subsisten simultáneamente Ahora se te durante... ve perfecto. Ahora se te ve bien. Ah, estupendo, Ahora estupendo. estás perfecto. Sigue, por favor. Estupendo. Perdona la interrupción. Nada, nada, hombre. Estos alfabetos, dime. Entonces, bueno, subsisten simultáneamente durante algún tiempo hasta que, como he dicho antes, pues se va imponiendo, por estas razones que he comentado, el alfabeto cirílico. Y posteriormente, pues como sabemos, las lenguas eslavas, una vez que se van dialectalizando, es decir, una vez que van diferenciándose del eslavo común, del eslavo antiguo, pues van adoptando a su vez sus formas propias del alfabeto cirílico. El glagolítico prácticamente se conservó, incluso hoy día todavía se conserva en algunos monasterios de Croacia, pero aparte de eso, prácticamente no ha subsistido, ¿no? Entonces, el alfabeto cirílico es el que encontramos hoy día en sus diferentes variantes en Ucrania, en Rusia, en Bielorrusia, en Serbia, en Bulgaria y en Macedonia. Entonces, otros pueblos eslavos, pues, adoptaron otro alfabeto, el alfabeto latino. Entonces, pues, idiomas como el polaco, el checo, el eslovaco, la variante croata del seco-croata, el esloveno, etcétera, pues adoptaron formas del alfabeto latino. Aquí encontramos un pequeño problema en las lenguas eslavas que adoptaron el alfabeto latino. El alfabeto latino no es un alfabeto creado para representar los sonidos propios de la lengua eslava. Entonces, cuando en el alfabeto latino hay que representar un sonido propio de la lengua eslava, pues se acude a signos diacríticos o a combinaciones de letras, lo cual, Ujú. claro, es una dificultad con respecto al cirílico. El cirílico, cada signo, cada letra, representa un sonido, sin más. ¿M? Es, por ejemplo, el caso de la letra, la sha, ¿no? La sha, esta es que es como la sha, pero con el rabito, ¿no? Bueno, Esa. pues esta letra, que en el alfabeto cirílico es una sola letra, en polaco, por ejemplo, ese mismo sonido se representa con cuatro letras. Uh, SZ, CZ.
Ujú. Entonces, esas son las dificultades. Y, por ejemplo, el sonido che, pues combinación de letras, CZ. Si es, por ejemplo, en checo, en eslovaco, pues una C con un signo diacrítico por encima, ¿no? Es decir, que las letras, los idiomas eslavos que han adaptado eh, su lenguaje a las letras latinas, pues, claro, presentan este tipo de dificultad, ¿eh? Esa es una de las ventajas que tienen los pueblos eslavos que siguen utilizando el alfabeto cirílico gracias a la labor de Cirilo y Metodio. ¿Por qué en unos pueblos eslavos se adopta un alfabeto y por qué en otros se adopta otro, cirílico o latino? Pues aquí, una vez más, por razones religiosas y también políticas, porque al final, pues la religión suele estar vinculada a la política. Y bueno, ¿qué más? ¿Cómo vamos de tiempo, por cierto? Pues tenemos 47 minutos, muy bien. Sí, podemos ir haciendo ya conclusiones. Sí. Bueno, también podemos decir sobre la importancia de Cirilo y Metodio, importancia en este caso en el ámbito religioso, es que tanto Cirilo como Metodio son considerados como santos tanto en la Iglesia católica como en la Iglesia cristiana oriental, es decir, en la Iglesia ortodoxa. Esto es interesante porque en un momento dado, cuando tuvieron sus problemas en la misión morava, pues en un momento dado fueron llamados a capítulo a Roma por parte del Papa, para decir, bueno, aquí qué está pasando, qué es lo que pretendéis hacer y tal. Bueno, ellos trataron de explicarse, pero sobre todo obtuvieron la cierta indulgencia por parte del Papa de Roma, porque Cirilo, en su camino hacia Roma, resulta que descubrió los restos, las reliquias de San Clemente. Entonces, hábilmente llevó las reliquias, los restos de San Clemente, lo llevó a Roma y se lo regaló al Papa. Entonces, digamos que el Papa se ablandó un poco, ¿no? Ujú. Luego, incluso Metodio llegó a ser nombrado obispo de Moravia, pero incluso con el cargo de obispo de Moravia, pues tuvo también allí sus dificultades, sobre todo por presiones del clero alemán. Y por otra parte, pues en este viaje a Roma, Cirilo enferma gravemente y muere. Y de hecho, Cirilo está enterrado en Roma, permanece enterrado en Roma, Ujú. precisamente en la iglesia de San Clemente de Roma. Metodio continuó su misión con sus discípulos, uno de ellos, de los más importantes, a quien algunos atribuyen la verdadera creación del alfabeto cirílico, es el búlgaro San Clemente de Ohrid o San Clemente de Ócrida en forma Ujú. castellanizada. Entonces, este San Clemente es un discípulo pues, muy activo, muy importante, que además desarrolló una labor extraordinaria en las dos escuelas literarias que había entonces en el Imperio búlgaro, que fueron las escuelas de Pliska y Preslav. Entonces ahí Ujú. también, acompañado de otro de sus discípulos, de los discípulos de Ciclo y Metodio, de Nahum de Preslav, pues se desarrollaron también una labor muy importante, sobre todo con la traducción de los documentos. Y luego, pues bueno, quizá para ir terminando, diciendo que tanto Cirilo como Metodio, pues bueno, pues fueron considerados por el Papa Juan Pablo II, el primer Papa eslavo, como lo denominó, como los patriarcas eslavos o algo así. Y entre el mundo ortodoxo se les conoce como isoapóstolos o isoapóstoles, que Los quiere decir apóstoles. iguales a los apóstoles, es decir, equiparados en su importancia
a los apóstoles de Cristo. Y bueno, pues decir que ya para finalizar, que la importancia de la labor eh, de Cirilo y Metodio, pues se extiende a la creación de la literatura, de la verdadera literatura eslava, con la importancia que sabemos que a nivel universal Ujú. tiene en la historia de la literatura eslava, no solamente la rusa, sino la literatura eslava en general. Y luego, pues también la arquitectura, todo ello entroncado, eso sí, con los orígenes bizantinos, la arquitectura, la pintura, no olvidemos que la pintura rusa de la época es la pintura de iconos que inician pues, los maestros bizantinos y que siguen pues, los discípulos pintores rusos como Andrei Rublev y, en fin, todos estos, ¿no? Que a su vez sabemos que Andrei Rublev, por ejemplo, tuvo como maestro a Feofán Grieg, a Teófanes el griego, ¿no? Y también curioso, ya para, para terminar, decir que un poco relacionando la escritura incluso con el arte de la pintura, pues que, ¿cómo se dice, por ejemplo, la pintura de iconos? Pues iconopis en ruso. ¿Cómo se dice en ruso pintar un cuadro? No se dice pintar un cuadro, se dice escribir un cuadro, ¿verdad? Da, da, Quizás точно. Da, da, da. entonces, esto nos indica, esto digamos es un indicativo de cómo entre los eslavos, incluso el arte de la pintura religiosa, que es la primera pintura que surge entre los eslavos, pues también tiene que ver con la escritura que tenían gracias a los arquitectos de la escritura eslava, que fueron Cirilo y Metodio. Muy bien, muy interesante, Joaquín. Es increíble como una pregunta, una pregunta y cerramos. Hay un personaje hay una obra de teatro de Chekhov, se llama La dama con perrito, Sí, Damas Sabasky, sí. Dame Shabachko, y es muy interesante cómo describe el narrador, cómo Chekhov describe a la mujer de Gromov, creo que se llama Gromov, el protagonista, me parece. Gurov, Y dice, es Gurov, una mujer que pronuncia la palabra yat, yat, en la letra yat, sí. ese sonido. Y a mí me hace mucha gracia porque quería preguntarte, ¿el lenguaje como que escribió, la escritura de Chekhov, con la que le escribió, es la misma que la vemos ahora? ¿O qué transformaciones ha habido? ¿O hay palabras, hay sonidos que han desaparecido? La Me lengua, refiero, sí. sí, no, es muy interesante la pregunta. Yo muchas veces lo comento en las clases de eslavo antiguo. La lengua en la que escribe Chekhov es la misma de ahora. Es decir, es ruso moderno. ¿M? Ujú, Lo que puede variar no el lenguaje, ni la fonética, ni la gramática, lo que varía es la ortografía. Entonces, la ortografía de esta época ujú, es la ortografía anterior a la reforma que se hizo en 1918. La reforma ortográfica que después de la Revolución, en 1918, se hace en el ruso. Esto, bueno, se hace un poco por simplificar, por cuestiones ujú. tipográficas, por cuestiones de los rotativos, de los periódicos, de las imprentas, pues trataron de simplificar un poco esta ortografía antigua que se había mantenido en el ruso durante mucho tiempo. Entonces, voy a poner un ejemplo, voy a ver si se puede ver en pantalla, un ejemplo muy ilustrativo. Voy a escribirlo aquí rápidamente. A ver si se ve. Se ve, ¿no? A ver. Gleb, pan, sí, señor. ¿Eh? Sí, 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 Entonces, sí. la primera forma es como se escribía hasta 1918.
exactamente igual que en eslavo antiguo. ¿M? Ujú. Es la misma ortografía. Y lo que aparece después es la forma actual en la ortografía actual rusa, ¿verdad? Sí, Significa lo mismo, significa pan. exactamente. Pero ¿qué vemos? Vemos que aquí tiene pues la yat, la letra yat, que Ah, esa es la representaba Yat. ya, esa es la yat, ¿eh? Es la que Claro. representaba el sonido y, y este tviordy znak en ruso, ¿no? Sería el signo Sí. duro, pues esto corresponde al hiervelar del eslavo antiguo. Entonces, esto lo suprimieron, ¿eh? Es decir, en todas las terminaciones duras, en todas las terminaciones de las palabras duras, suprimieron este signo gráfico. Por eso en la actualidad no lo tenemos, Ujú. ¿eh? Ahí Claro. en Glieb actual, pues no lo tenemos, ¿no? Y por otra parte, pues el yat lo sustituyeron siempre, siempre por la y. Y luego también suprimieron, por ejemplo, la i latina prevocálica, ¿eh? Ujú. La i latina prevocálica también la suprimieron. Es decir, hicieron una serie de modificaciones ortográficas que trataban de simplificar eh, el sistema gráfico del ruso moderno. Ujú. Y bueno, y eso que en la época de Chekhov, que bueno, que escribe pues hasta su muerte en 1904, 1905, pues Exacto. él escribía, claro, lógicamente con la ortografía antigua. Ujú. Pues muchísimas gracias, Joaquín, por esta... fíjate, estabas hablando de todo esto y hace poco hemos traducido con un amigo poeta las coplas de Jorge Manrique, y Ujú. ese idioma castellano antiguo, cómo va Sí, evolucionando, ¿sabes? Estabas hablando de cómo evoluciona el idioma y es algo vivo. El idioma no, me hablo de la escritura. El habla y el idioma es otra cosa que va evolucionando por otros caminos. sí. Muy interesante la charla, te agradecemos mucho y dentro de lo que es, nos has ilustrado bastante sobre la importancia de estos dos santos, son considerados santos actualmente y eso es Sí. importante. Cirilo y Ujú. Metodio, rendimos homenaje a su labor, Ujú. a la labor de todos vosotros, de todos los traductores, de todos los que os dedicáis, que a través del lenguaje pues consigamos, nos hagamos libres realmente. Y animo a todos los seguidores, los que han escuchado esta charla, que el mes que viene, día 6, se celebra el cumpleaños de Pushkin y lo celebramos. Entonces se celebra el Día Mundial de la Lengua Rusa y tendremos mucho placer en recitar poemas en español, en ruso, ante la estatua de él. Lo vamos a hacer el día 4 de junio a las 12 de la mañana. Como todos los años, haremos este homenaje para todos los que quieran rendir, pues, felicitar a Alexander Sergeyevich Pushkin, que creo que fue pues, el que realmente, junto con el, el sol de la literatura, el sol de la poesía rusa, como lo suelen llamar. Muchísimas gracias, Joaquín. Encantado por tu conferencia. Espero que todos los que hayáis asistido, voy a ver si tengo, creo que, a ver si hay alguna pregunta en el chat. Un momentito. A ver, chat. No tengo nada, entonces, bueno, perfecto. Esta conferencia queda colgada en nuestras redes sociales y pueden ustedes verlas cuando quieran. Joaquín, muchísimas gracias por la conferencia, ha sido muy interesante. Esto nos lo manda María A ver, José. perdón, José Luis, es que hay una pregunta, estoy viendo que en el chat hay una pregunta. A ver, A ver. pues si la tienes, si la lees tú, Sí, 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 mira, podemos decir que las lenguas eslavas tienen un origen religioso político, igual que las lenguas latinas, a diferencia de las lenguas indígenas de América, donde su origen se debe fundamentalmente a su contacto con la naturaleza, producto de una cosmovisión del mundo. ¿Qué lenguas eslavas no tienen origen religioso? ¿La lengua serbocroata es de origen eslavo o indoeuropeo? Es que son varias preguntas. ¿Por qué un país que invade sí, otro es lo una primero que tesis, hace es claro, borrar la preguntas memoria tesis. histórica lingüística del país conquistado e imponer la suya? A largo plazo, ¿cuál es la consecuencia de esto? Es que son muchas preguntas, pero, pero Haz yo una- puedo decir así un poco abuela pluma que no es que las lenguas eslavas tengan un origen religioso político. El origen de las lenguas eslavas es un origen lingüístico, es decir, es un origen, refiriéndome a otra de las preguntas, la lengua serbocroata es de origen eslavo o indoeuropeo. Es de origen eslavo, pero
a su vez de origen indoeuropeo, porque el eslavo es de origen indoeuropeo. El eslavo, el Ujú. baltoeslavo, el protoeslavo, pero bueno, es que esto nos llevaría, entonces, claro, serbocroata es de origen eslavo, pero también anteriormente indoeuropeo, ¿no? Con respecto a esto del contacto con la naturaleza, el mundo de los eslavos, el origen de la cultura de los eslavos, es un origen totalmente relacionado con la naturaleza. Es decir, los personajes mitológicos, eh, el panteón, los dioses de los antiguos eslavos, son representaciones de la naturaleza y se adoran a todas las formas posibles de la naturaleza. Se adora a los ríos, se adora a los bosques, a los árboles, a todo tipo de animales. ¿Mm? Entonces, esto sería muy interesante también, casi para dar otra conferencia, la cuestión de las creencias paganas de los antiguos eslavos, que a su vez, por su origen común indoeuropeo, precisamente están relacionadas estas creencias paganas eslavas con las de los grecolatinos y con las de los escandinavos. Hay, Ujú. digamos, muchas coincidencias. Y luego, ¿por qué un país que invade a otro lo primero que hace es borrar la memoria histórico-lingüística del país conquistado e imponer la suya? Bueno, esto es una constante a través de la historia, aunque a veces pues, los países conquistados, de una manera u otra, han podido mantener su propia memoria histórico-lingüística. Y bueno, con respecto a esta pregunta, y como digo así un poco a esta pregunta o preguntas, es lo que puedo decir. Muy bien, pues eh, muchas gracias, muchas gracias. Creo que hemos respondido a esas preguntas y Mm. muy esclarecedora tu conferencia, como siempre. Joaquín, te deseamos muchos éxitos, mucha salud, mucha energía, ilusión en todo lo que hagas. De parte de Casa Rusa tienes todo nuestro apoyo para cualquier cosa que necesites y a todos los seguidores de nuestro canal. Pues os esperamos en las siguientes conferencias, en los siguientes actos que vayamos haciendo para acercaros pues la cultura, la ciencia, para acercaros pues los orígenes y todo lo que nos haga conocernos mejor. Muchísimas gracias, Joaquín. Saludos a Muchas todos gracias, nuestros José amigos de Luis. la Universidad de Granada y Muchas esperamos gracias. vernos pronto. Esperemos y a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Chao. luego.